Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tabiomi, Masajet Awadazara, Dav Ain Bet, página 72, quedamos a la sexta línea. Gabra, había una persona de Amarle Javeré que le dijo a su amigo, Imas bina la lehai karka, si es que llego a vender el campo. ¿Por qué? Porque el otro quería comprar el campo y el otro no lo quería vender. Le dijo, si yo llego a vender el campo, Lach mezabnena lach. A ti te lo voy a vender, pero por ahora no. Ok. Azal Zama le dice a Harina, fue después de un tiempo, esta se lo vendió a otra persona. Amar Yosef, dijo Yosef, no, Kanakama. El primero adquiere, no el segundo. Amarle a Valle, le dijo a Valle, dice, no entiendo, déjalo pasar. El dueño del campo no hizo una psica, no cuadraron el precio y nada por el estilo. Entonces, si no pasa, no es nada. Y por lo tanto, el segundo se queda con el campo. Un timbre de coleja de lo pasac lo cana. ¿De dónde yo te digo que si no pasac, si no establecieron el precio, no adquirió el primero? De Tran, estudiamos una Mishnah. A mujer llenó Loet Kohabim, una persona que le vendió vino al idólatra, Pasak Achelomadat, Damamutarim, ¿se acuerdan? Si él había cuadrado el precio antes de medir su vino en los utensilios del gentil, la plata que después iba a comprar, mutar, era permitida la plata que iba a recibir después del gentil. ¿Por qué? Porque como ya Pasak, ya establecieron, es como que ya adquirió el gentil y ya adquirió el vino. Por tanto, el vino se hace prohibido ya en la posición del gentil. Y entonces la plata que va a recibir el judío está permitida. Ahora, Madat hacerlo Pasak, pero si vertió el vino dentro de los utensilios de medición del gentil antes de Pasak, antes de establecer el precio, ¿se acuerdan? Damá Basurim, ahí la plata que va a recibir por este vino, el judío está prohibido. ¿Por qué? Porque como todavía no Pasak, todavía no había establecido el precio, entonces no lo adquirió el gentil. Entonces se vuelve, cuando se vierte, digamos la Mishnah, que ese vino se volvió ya en posición del judío, no hay nada que hacer ahora. Cuando él lo vende, la plata recibe prohibición de Odazara. Entonces vemos aquí que el pasaje es lo que importa. Por eso le dijo que a Valle le dijo, mira, si no pasa, que está bien, él adquirió el calpo el segundo. Preguntó, bueno, ¿y cómo es la conclusión del halajá en esa pregunta? ¿El pasaje es lo que importa o no? Le pregunta Maeda Alá, ¿qué es esa pregunta? ¿Cómo es la conclusión? Y Ambrina, ya te la dije, que la Mishnah se entiende que si hay pasaje o no hay pasaje, punto. No, lo que dijo no, Dilma, quizás Jumpra de Yainés Exanes, quizás la Mishnah que me trajiste no es una buena prueba. ¿Por qué? Porque habla ahí de Yaineses, quizás ahí son más estrictos, pero quizás en otro caso no, como el caso nuestro. Ok, está bien, tienes razón, entonces vamos a traer otra prueba. De Amar Rab Idi Barab Abin, Ubda Abba, Berab Hizda, hubo una historia en el que llegó a la centro de estudio de Rab Hizda. Sí, parecido, igual lo mi idea antes de pasar, igual que antes. Berab Hizda lo mandó a preguntar de Rabuna, al centro de estudio Rabuna, Upaste, y Rabuna decidió, Meja Etran, de esto quizá la Mishnah, bueno, aquí lo pide que es una baraita, Mashach Hamarav Upoalav, Vichnisan Letoch Beto. Y decía, un comprador de frutas se trajo ya a los burreros, a los que manejan los burros, y a los empleados cargados con las frutas, y Ismisal los metió dentro de su casa. Pero nadie bajó las frutas de nada. Nadie bajó las frutas de las espaldas de los empleados, de los burros, nada. Dice, Ben Pasak Achelomadat, tanto de que estableció el precio antes de calcular cuáles son las frutas que hay. Uben Madat Ashelo Pasak, y tanto si él
calculó las frutas antes de calcular el precio, lo cana todavía no ha adquirido, Ushneem Yehoim Lazor Bahem, porque los dos se pueden retractar, no ha hecho ninguna transacción porque las frutas todavía no están bajadas, entonces por tanto no hay problema. Ahora, Parcan, pero si ya bajaron las frutas, el comprador mandó bajar las frutas, y ya la metieron dentro de la casa, entonces, Pasak Achelomadat, si ya establecieron un precio antes de ver cuántas frutas hay, ninguno de los dos se puede retractar, porque ya decimos que el meter las frutas en la casa ya las adquirió Miturat Hatzer y no se puede retractar. Ahora, Madad yo lo Pasak, pero si contaron las frutas, cuánto hay, no sé qué, pues todavía no encontraron un precio los dos se pueden retractar todavía. ¿Por qué? Porque no pasa. Vemos aquí que un tema que no es de Yainese, tiene que haber psiká para que haya adquisición. Y tiene que haber aclarar cuánto es el precio. Entonces, por lo tanto, esto es una prueba que no sea Yainese, si no hay eso, no hay nada. Como dijo Valle. Muy bien. Entonces, aquí quedó perfecto. Quiere decir que adquirió, en el caso de antes, adquirió el segundo. Gabra de Amarelejaber, una persona que le dijo a su amigo, que también igual, quería comprar un campo y otro no quería. Dijo, Imas bena la leja ar'a, si yo te llego a vender a ti este campo, ahora no quiero vender, pero si te lo llego a vender, más bien la bebea zuz, te lo va a vender por 100 monedas. Ok, pero por ahora no. Azal fue y Zana le hizo a Jarine de Mea Besrin, fue y se lo vendió a otro por 120. Amar Abkahana, dijo Abkahana, Karakama, perdón, es el primero. Él le dijo que se le va a vender a él por 100, el primero, el segundo no. Más que me preguntó Redacón Menar Pecot, ¿cómo tú vas a decir eso? Sí, preguntó el Redacón del río de Pecot. Él dijo, esta persona, ¿por qué lo vendió? ¿Por qué lo vendió? Él no quería, él dijo, si lo vendo a ti, te lo vendo por 100. Él no lo quería vender todavía por 100, pero cuando le ofrecen 120, esta diferencia, estas monedas, esta diferencia, lo obligaron a vender. Él, como lo obligaron a vender, entonces ya no entra dentro de la condición del primero. Por 100 no lo hubiera vendido, ni a este ni al otro. Como fueron 120, entonces en ese caso, ese aumento de plata fue lo que lo convenció, como que lo obligó, y por lo tanto, el segundo adquiere, Vilgeta que Reacó Menajar Pecot, le araja como Reacó del río Pecot. Muy bien, Amarle, una persona que le va a vender a otro, le dijo, mira, que de Shaime Betlata, te va a vender algo, un terreno, algo, pero el precio, como evalúen 3 personas. Ahora, de hecho que digo, como evalúen 3 personas, pareciera que su intención es como si fuera un tribunal. Entonces, Filu 3 bigotlata, inclusive que nada más 2 de los 3 estén de acuerdo con un precio suficiente y ya el precio es lo que dijeron ellos dos. ¿Por qué? Porque un bedín es igual, son 3 y 2 dicen algo y uno lo contrario, ganan 2. Pero si él dijo que de hambre plata, como digan 3, ahí de hambre plata. Te dice que los 3 están de acuerdo en el precio. Ahora, si él dice que de Shaime Arba, pues si él dijo como evalúen 4, ¿por qué dijo 4? Un betín no es 4. Quiere decir que su intención no es un betín. Entonces, de hambre Arba, quiere decir que hasta que los 4 estén de acuerdo con la misma posición del valor. De Korsheken, y cuanto más deja de amarle de hambre Arba, cuanto más si le dijo hasta que digan 4. Los 4, quiere decir que tiene que esperar que los 4 se pongan de acuerdo. Muy bien, Amarle le dijo que Shaime Betlata, le dijo, mira, te va a vender tal terreno, por ejemplo, como evalúa en 3, ve a tu trata de Samúa, y vinieron 3 y lo evaluaron, perfecto. De Amarle Ida, que le dijo al otro, no, el de tu trata a Jarina, y quiero traer otros 3, de Kim Leotfe. ¿Por qué? Porque ellos saben mejor, son mejor evaluadores. Ahora la pregunta es, ya hicieron una primera evaluación. La pregunta es si usted puede evitar o no. Amarrapá, Dina Jumeakev, sí, mira, en verdad, su derecho es que él puede retener esta primera evaluación y traer otra. Así dijo, ¿quién, papá? Batki de Rajuna, preguntó Rajuna, no puede ser. Veré de Rabioshua, ¿no? El hijo de Rabioshua. En más de Anekim Letfe, ¿quién le dijo que estos segundos son mejores que los primeros? ¿Cómo puede saber?
Vilma Anekim Leutfe, quizás los primeros son más expertos. O sea, es una evaluación. Entonces, por lo tanto, la venta se queda con los primeros evaluadores. De ahí que está que Rabuna Bera Yoshua, así es la como Rabuna Bera Yoshua, que se queda con los primeros evaluadores. Ok, vimos Mishnah nueva. Natal et amaspech umadat letoch solichot shelobet kochavim. Un yudí que vende vino, y él, el barril del vino, se lo pasa el vino a un utensilio del judío de medidas, y si él quiere 1 litro, es un utensilio de 1 litro, y el judío agarra este utensilio de medida, y después, Natal et amaspech, toma como una especie de embudo, y echa el vino en el embudo, umadat letoch solichot kochavim, y ese vino cae en el utensilio del gentil, que tiene la misma medición, 1 litro, entonces está perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Después, Hazar umadat letoch shel Israel, agarró ese mismo embudo, y ahora le midió vino dentro de un utensilio de un judío, dentro del Shelichito de Israel. Entonces ahora tenemos un problema. ¿Se puede o no se puede? Depende. Im yeshbo akevet yain, si este embudo en la parte de abajo tiene como una especie de borde donde se puede detener y quedarse ahí un poco de vino, entonces Asur. ¿Por qué Asur? Porque ese vino que está prohibido ahora, cuando se le virtió al utensilio del goy, este vino se prohibió, el que quedó ahí. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Al tener contacto con el utensilio del judío, se lo prohíbe todo, se vuelve una mezcla de ese vino prohibido con su vino del judío y está prohibido. Ameare Mikeli el Keli, es una persona que vierte de un utensilio a otro utensilio, echa ahora mi menú mutar. Si el utensilio de abajo estaba vino prohibido, lo que quedó en el de arriba permitido. De hecho era de tojo, pero el vino que entró a los bajos que era prohibido, entonces a su... Ok. Tranata, vamos a ver una Mishnah allá que pone a Nitzok. Nitzok significa un vino, no un vino, dirección quiere decir un chorro que conecta un utensilio que esté más arriba y un utensilio que esté más abajo, los conecta. Acatafres es también un chorro que conecta dos pozos de agua, vamos a poner así, 2 pozos de líquido, porque esto es un chorro que no cae en el aire como el anterior, sino cae por una bajada, por una montaña. Es el catafres. Un mashketo feaj, y un líquido que tofea, que si la persona pone el dedo se moja, pero tan poquito que no moja otras cosas. Estas 3 que dijimos ahora, enojibur, no une a las dos puntas. En el caso del chorrito, no une al que le arriba con el que le abajo. En el caso del catafres, no une el pozo de arriba con el pozo de abajo. Y el caso del líquido que no es demasiado húmedo, si él está en medio de 2 líquidos y este está en medio, que está pegado a las 2 puntas, no los une porque es poco líquido, es poca humedad, aunque esté recto. Enojibur, loletumá, no para hacer impuro las dos puntas, veloletara, tampoco para hacer las 2 puntas para por ejemplo unirlos para convertirlos en un migbe con la cantidad de los 2 tampoco. Ahora, ashboren, pero un ashboren que es un hueco en el piso con agua acumulada ahí, entonces hibur le tumá utara, ese sí une lo de arriba con lo de abajo, tanto para impureza como pureza, y el mismo también. O sea, el mismo también se considera que lo que está dentro es una unidad para que si se purifica algo, se purifica todo,
o patará si tiene la cantidad suficiente y agua probable y agua potencial para hacer un mikve, es un mikve. Cabana, el ashboren está perfecto. Amar Abuna, nitzot bekatafres un mashketo feach, dijo Abuna, ¿qué estudiamos ahora? Que el nitzot, el chorro que comunica, el catafres, el chorro de la montaña, un mashketo feach y el líquido este que era poco húmedo, Hibur lineal yainese. Si une las dos puntas para yainese. Esto aparentemente tiene un problema. ¿Por qué tiene un problema? Porque contradice lo que dijo la Mishnah. La Mishnah dijo que no es Hibur, pero bueno, vamos a decir que para tu Maitara no es Hibur. Para yainese sí es Hibur. Y amarla Rabnama de Rabuna. Le dijo Rabnama a Rabuna, ¿quién te dijo eso? Que para yainese sí se considera Hibur. Y le mamietan, si me quiere decir, de nuestra Mishnah, de la Mishnah que vimos ahorita, Anitzok, Veja Catafres, Umashketo Feach, Eno Hibur, lo de Tumá Vertara. Dijimos que para impureza y pureza no unen los dos puntas. ¿Qué deduzco yo de aquí? Que lo Tumá y Tara, Jude lo de Hibur. Para temas de impurezas y purezas, es que no se considera que une las dos puntas. Línea Yainese, a Hibur, para el tema de Yainese, si es Hibur, ¿se entiende? Porque Yainese es más grave. Entonces, de ahí tú quieres deducir. No, porque es más cefa. Vamos a ver la cefa, lo que dijo la cefa. Dice, Ashboren, Hibur y Tumatara. Al Ashboren, ¿se acuerdan? El agua que estaba en un pozo, ese movimiento se considera Hibur para Tumaitara. Aquí di lo mismo, para Tumatara, Jude Ave Hibur. Y digo, para nada más se considera Hibur que une para el tema de Tumaitara. Yainese lo ve Hibur, pero para el tema Yainese no es Hibur. Entonces, si es así, sale que de la reya sale una cosa, de la cepa sale otra cosa. De esta Mishnah no podemos deducir nada. Vamos a ver nuestra Mishnah. Dijimos que el judío agarró el embudo y echó dentro del embudo al utensilio del gentil, de Hazar, y después agarró ese embudo, Hazar o Madad de todos los ejércitos de Israel, y midió dentro del utensilio del Israel. Y Yeshbo, dijimos que si en la punta de abajo del embudo había como una especie de borde que retenía un poco ahí el vino, entonces Asur, ese vino del judío, de la segunda persona que vino, va a quedar prohibido porque va a tener mezcla del vino de Nesa con su vino. Ahora el punto de la Mara dice, no entiendo. Que ya el vino que está ahí en la punta, ¿por qué está prohibido? ¿Por qué lo llaman Yainesa? Ese fue un vino del judío que virtió dentro del Keli del Goy. Y entonces lo que quedó ahí es vino judío. ¿Cuál es el problema? Y dice, Benitzok. No es porque es Nitzok. ¿Por qué? Porque se conecta. ¿Por qué? Porque lo que cayó dentro del Keli del Goy conecta con lo que está ahí. Como es Nitzok, entonces une las dos puntas y lo vuelve Yainesa. Entonces, nada, aquí aprendemos que Nitzok en Esjibur se considera une las dos puntas, el que Yainesa, como dijo Rabjuna, muy bonito. Tane Rabejilla dijo, no, yo puedo entender otra explicación, cómo se dañó la parte del borde del embudo, se lo agitó, que subió tanto el vino en el utensilio del gentil, que subió y tocó en la punta del embudo donde estaba este vino, y eso lo dañó. No es que se conectó con el chorrito, sino que lo tocó directo. Y por eso que está prohibido. Entonces le dijo, eso nos pregunta contra Rabuna. Así estudia Rabijilla, así entiende Rabijilla entonces. Así enseñó Rabijilla. Rabijilla enseñó una baraitá que fue así. O sea, está de Rabijilla, cuando enseñó Rabijilla, enseñó una baraitá explicando así la Mishnah. Entonces la primera pregunta ya va. Si ese es el emet, según Rabijilla de la Mishnah, avaló pasar todo el mai, ¿qué saldría que si no subió el vino mucho y tocó la punta del embudo, no sería prohibido? Entonces, si es así, Tishpot, yo puedo deducir al revés, de Nitzok en Ojipur,
que el chorrito no conecta. Y sería rever Rabhuna. Yo te voy a decir en verdad, el pshat de la baraita, ¿cuál es? Que Pejasató se lo quitó Tipsulach de Azur. Tienes razón. Lo que la baraita está seguro que si el vino del goy en su utensilio subió tanto que tocó la punta del embudo, eso está prohibido seguro. Ahora, Nitzok, Tiba, quedó en pregunta. La baraita no quiso hablar. ¿Por qué no quiso hablar? Porque está en duda. Entonces, no quiere decir que yo puedo deducir que Nitzok no conecta. Safek, entonces por eso no podemos traer nada prueba de esta baraita. Entonces, vamos a traer otra prueba a ver cómo deducimos esto. Tashema, Ameare Mekeli el Keli. Dice nuestra Mishnah que dijo que si alguien vierte de un Keli a otro Keli, Echemare mi menú mutar. Lo que se vierte, lo que quedó en el Keli de arriba, Echemare, lo que quedó en el Keli de arriba, mutar. Shemeare mi menú, lo que quedó en el Keli de arriba está permitido. ¿Qué busco yo? De bene azur. Lo que estaba en el chorrito bajando fuera azul, fuera prohibido. Por ejemplo, si la persona quiere agarrar el chorrito bajando un vaso y meterle ahí en el vino, ya está prohibido. ¿Por qué? Porque se conectó con el de abajo. Shmamina, nitzok hibur. Aquí aprendemos que nitzok, el chorrito que conecta y prohíbe por lo menos para el yain nesach. Una prueba para una. Y nitzok hibur, si en verdad esto es verdad, como acabas de decir que conecta, a filo de gabe de mana melitzar, entonces debería también prohibir el vino de arriba del keli, porque el chorrito conecta a los dos. ¿Y por qué dice que el de arriba está permitido? Halokasia. Eso es una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué? De ka mekatef katufe. ¿Por qué? Porque cuando estaba virtiendo el vino, él lo hacía en partes. Quiere decir que nunca había una conexión directa con lo de abajo con lo de arriba. Entonces, por lo tanto, eso hace que no hubo un jibur y eso hace que esté permitido el vino de arriba. Y dice, pero entonces hasta aquí está bien. Entonces, el vino de arriba no está prohibido. Entonces, Mirkom Makom, de todas maneras está bien, Nitzok Jibur. Encontramos una prueba para favor de Rabhuna que Nitzok Jibur. Ok, está bien. Ya respondimos la pregunta, pero quedó la prueba perfecta. Entonces la Mara dice, el segundo motivo que esta prueba aquí, Ema Seifa. Vamos a ver la Seifa de nuestra Mishnah. ¿Qué dice ahí? Echar de Tojo. La Mishnah que dijo al final, que lo que está dentro, lo que invirtiste dentro del Keli del prohibido, Judasur, eso es lo que está prohibido. ¿Qué busco yo? De bene share, lo que está en el chorrito cayendo está permitido. Entonces sale la deducción al revés. El amejale kamishnaminad. Aquí entonces no hay ninguna deducción. Entonces que de esta Mishnah no podemos deducir nada. Entonces otra prueba. Dice hay una baraita que pone que me haré mi habit lebor, una persona que está vertiendo vino de su barril a un pozo. El kilúa hayoret ni cefata habit le mata azul. El kilúa, ya el chorrito que baja de la punta del barril al pozo, cuando ya llegó la primera vez abajo, ya todo el chorrito prohibido, si uno quiere meter un vaso ahí, está prohibido. Entonces vemos de aquí que si está prohibido es porque Nitzok es una prueba para una, que el Nitzok está prohibido, el chorrito conecta. Entonces la mesa no, terque más Roshet, te voy a aplicar Roshet, veo ver con me haré. No, el caso cuál es que el goy es el que está virtiendo el vino. El goy está virtiendo el vino. Y por eso es que el vino que está en el aire está prohibido. No por nitzok, no por conexión. Sino porque el vino que vierte el goy, como viene de su koach, de atem y kohó, viene de su fuerza, es el que está prohibido. Pero el vino que queda en el barril está permitido. O sea que no hay prueba de kiluj aquí. No hay prueba de que de nitzok. Entonces la Mara dice, pues si me quiere decir entonces que en verdad el que está virtiendo es el gentil. Incluso el vino del barril también queda prohibido, porque el gentil es que está virtiendo el vino agarrando el barril.
Dice, Koach de Ot Kohabim de Rabbanan Uzasur. Cuando el gentil no toca el vino, sino que es a través de su fuerza, por ejemplo este caso, que vierte, la prohibición es de Rabbanán. Entonces, Ahunaf que le baray, lo que él vierte es Gazrube Rabbanán. Jamín lo prohibieron. Ahudele Gabay, pero lo que está adentro, lo Gazrube Rabbanán, no lo prohibieron Rabbanán. Quiere decir que si el gentil, el goy, vierte, por ejemplo, de un barril, o vierte una botella de vino, por ejemplo, entonces, y más todavía si la botella estaba llena, entonces lo que virtió es lo que está prohibido, lo que queda en el barril, lo que queda en la botella está permitido. Así Rashi Pasak de Masé, que en verdad no sería prohibido ese vino que queda en la botella o en el barril. Pero bueno, no estamos diciendo que ahí el Rashba discute, pero así Rashi Pasak de Masé, que es mutar. Amaleo Rafjizda le Anju Sabiota. Le dijo Rafjizda a unos sabiotas, que unos vendedores de vino, que Kailito Hamba Lobet Kohabim, Katfe Katufe. Cuando ustedes viertan de su vino dentro del utensilio del gentil, entonces no viertan completo, sino Katfe Katufe, vayan virtiendo con interferencias. ¿Para qué? Para que no haya un chorro directo, que sería el nitzok. Porque esta opinión sí prohíbe nitzok, a diferencia de la de Rav Sheshet, que dice que nitzok no hay problema. Iname nafse napuse, o que lance de lejos, al lanzar de lejos también hay una pequeña interrupción, entonces eso hace que no haya nitzok. Amaleu Raba le dijo shefojae. Dijo Raba a aquellos que vierten vino de un utensilio a otro, shofjim, vierten. Cuando ustedes van a vertir de un barril pesado, por ejemplo, no acerquen con ustedes un gentil para que los ayude a vertir el vino. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Dilma, mishtalitu beshaditu le ale. Quizás ustedes se olviden que tienen este peso encima del barril y él lo haga solo. Lo hagan solo. De que ate mi cojo ve así. Entonces el vino que se vierta de ahí va a venir solo del koach del gentil y va a estar prohibido. Por lo tanto, si lo hicieran juntos, como un tema rabínico, esto de koach del goy, entonces pues, juntos no pasa nada. Pero si es solo, no. Entonces tampoco lo hagan juntos, no vaya a ser que lo hagan solo. Muy bien, Ahu Gabra de Asik Hambra Begista Ubagista. Una persona que de Asik Hambra, que él hace subir el vino a través de una manguera. Pone unas mangueras en el vino y a través del aire hace subir el vino del barril. Muy bien. Y lo pasa para otro barril o algo por el estilo la gasolina. Atot Kohabim Anaya de Agista. Vino un gentil y puso la mano a Gistá en la boca de la manguera y tocó el vino que estaba ahí, que es el principio del chorro que estaba subiendo. Asre Raba le cule Hambra. Raba prohibió todo el vino, también del barril. Amale Rapapa le Raba, le dijo a Rapapa Raba, de hambre le Rabat Barmatra le Raba, y que dijo Rabat de Barmatra Raba, de hambre le Rabina Raba, y que dijo Rabina Raba. Bemay, dice, ¿cómo estás prohibiendo el vino del barril? No entiendo. Quiere decir, la única forma entiendo yo que nitzok. El gentil toca el vino y ahí el chorro conecta completo con lo de abajo y te lo prohíbe. Shwamina quiere decir que de ti dependería que nitzok es jibur. Dijo, no por eso. Entonces, por ver, shaneatan de kule hambra gista balgista gari. Porque aquí, como él sopló para que, entonces todo el vino va a subir por ahí. No es que el otro vino se va a quedar y entonces está virtiendo un poquito. Y todo el vino viene con una fuerza, entonces todo el vino va a pasar por ese lado y por lo tanto está prohibido. Amar Mazuta Bereder Rahman, dijo Mazuta Bereder Rahman, Kenishkanin Share. ¿Qué es Kenishkanin? Kenishkanin era un utensilio donde salían como una especie de pitillos que podían tomar de ese vino varias personas.
Entonces dijo, ya está permitido tomar el judío y el gentil del mismo utensilio, cada uno con su petillo. Vean, mire, cuando es esto, te cae en Pasaj Israel, que el Israel termine antes que el gentil. Abalcadao pasar con Javirlo, pero si el gentil terminó antes, está prohibido que el Israel siga tomando. ¿Por qué? Porque cuando deja de chupar, en ese momento lo que quedó ahí baja y se mezcla y se vuelve todo ya inés, y entonces ya el judío no puede tomar. Rab Barabjana y que le ve Resgaluta. Rab Barabjana visitó una vez a la casa de Resgaluta y Sharalel Mishta, él permitió a la gente tomar el vino Big Nishkanin, el Nishkanin. ¿Se acuerdan que Nishkanin, que eran compitillos de esto, un judío con un goy, Rab Barabjana lo permitió? Y que hambre que dice que Rab Barabjana gufe bekan Big Nishkanin, que el mismo Rab Barabjana él tomaba con Nishkanin, con el goy. ¿Por qué? Pero tiene que terminar siempre antes que termine el goy. Bueno, hasta el próximo Daf Kultur.